Hola, sean todos muy bienvenidos a este video de la unidad número 1. Bueno, comencemos. En este video veremos el fenómeno de la periodicidad. Es un fenómeno que se da en algunos parásitos, sobre todo en su ciclo de vida. O sea, cada cierto tiempo ellos presentan un pique alto en su cantidad de huevos o su forma reproductiva, que pueden ser los quistes en el caso de los protozoarios, que serán los ejemplos que veremos para que ustedes puedan entender. Ok. Esto que estamos viendo aquí son quistes de protozoarios de la Eimeria, que son los causantes de la coccidiosis. Las fluctuaciones regulares en el número de quistes de ameba que se encuentran en las heces de los animales y el hombre es un ejemplo de periodicidad de los protozoarios, que son también parásitos. Transcurre un periodo de 10 a 14 días para encontrar el número máximo de quistes de Entamoeba coli en los huéspedes humanos. O sea, cada 10 días, cada 14 días, entre 10 y 14 días, siempre ese círculo va a dar un pique alto en el examen de heces. Los demás días los niveles de quistes son bajos, pero del 10º al 14 día los quistes aumentan. Eso constituye una periodicidad. El número de quistes de coccidia eliminada por las aves alcanza un máximo diariamente entre las 3 de la tarde a las 8 de la noche y se presenta en número mucho menor en horas anteriores o subsecuentes a esta. O sea, las gallinas de las 8 de la noche hasta antes de las 3 de la tarde, su número de huevos en las heces es bajo, pero de las 3 de la tarde a las 8 de la noche ese nivel aumenta el número de quistes en las heces. Se supone, lógicamente, que esto estaría relacionado con la mayor oportunidad que los ooquistes tienen para que entren en contacto con otros hospedadores. O sea, una gallina enferma en medio de este mar de aves va a tener más oportunidad de infectar otras gallinas. Quizás la aglomeración de aves al prepararse para la noche tenga relación con este problema, pero esto es siempre una cuestión de periodicidad. Los organismos del paludismo, ¿sí?, que es conocido con el nombre de malaria, ofrecen uno de los ejemplos mejor conocidos del comportamiento cíclico entre parásitos protozoarios. El agente causal de la malaria terciaria benigna es un ejemplo típico. Este es el Plasmodium vivax. Tiene un periodo mínimo premanifiesto de 8 días y una periodicidad cíclica de 48 horas. O sea, cada tercer día hay fiebre. Sí, y así se da esta enfermedad ocasionada por el Plasmodium vivax, que es el nombre de paludismo terciario. Cada 48 horas, lo que sucede es que cada 48 horas, este protozoario que vive dentro de los glóbulos rojos los mata. O sea, destruye muchos eritrocitos cada 48 horas. Y entonces, todos esos glóbulos rojos muertos, destruidos, son los que van a producir la fiebre y los calafríos. Ahora hablaremos sobre la localización de los parásitos en los hospedadores. Ustedes pueden ver, esto significa que los parásitos siempre prefieren un lugar determinado para vivir dentro del hospedador. Muy bien. Los parásitos sabemos nosotros que tienen diversas localizaciones en los hospederos y así
Vimos en el segundo video, en tercer video, la localización de los parásitos. Y así los dividíamos en ectoparásitos, como puede ser la pulga, porque está a nivel de piel, y en los endoparásitos, que son los que viven en el interior de las personas o de los animales. En este caso, el ejemplo son las lombrices o áscaris. Localización de las garrapatas. De este ejemplo ya habíamos hablado antes, que estos animales eran hermanas y que habían sido vendidas y que habían sido a distintas propiedades y que, como pueden ustedes ver, tienen distinta manejo sanitario, ¿sí? Y de ahí la diferencia corporal de cada una de ellas. Las garrapatas se localizan en la parte externa del animal, principalmente en las orejas, ubre en las hembras, región perineal y ano. Esto no indica que no pueden encontrarse en otros lugares como en la papada, el vientre, alrededor de los ojos, etc. En el caballo suelen encontrarse garrapatas en el sitio del nacimiento de los pelos de la crinera, que son los pelos que tienen en la parte dorsal del cuello. Localización de los ácaros. Bueno, en los oídos es donde pueden extraerse conjuntamente con el cerumen, y en las patas, incluyendo tejido subcutáneo en el que hacen galeras. En las aves pueden encontrarse ácaros localizados en la superficialmente en las plumas. En este ejemplo podemos ver cómo este conejo tiene una cariasis auricular. En el interior de su oreja podemos ver escamas, costras formadas por el cerumen y por la presencia de ácaros, lo que causa un gran dolor y puede causar una otitis interna y nos va a causar mucho daño en la crianza de nuestros animales. Localización de los protozoarios. Bueno, vamos a comenzar explicando qué es esto. Este es un sistema digestivo de un ave. Todos sabemos que las aves tienen dos ciegos. Entonces, la coccidiosis, que fueron las primeras imágenes que vimos, ¿sí?, atacan principalmente y primeramente en los ciegos de las aves, destruyendo el tejido, ¿sí? Entonces, los protozoarios tienen diversas localizaciones, pudiéndose encontrar en la musculatura también, ¿sí?, los sarcoquistes, en la mucosa intestinal, las coccidias, en el cerebro, ¿sí?, en el riñón, en el hígado y en muchos otros órganos. Localización de los helmintos. Los helmintos son todos los gusanos redondos. Los helmintos, aunque tienen su hábitat normal en el interior de sus hospedadores, no es raro que puedan ser encontrados en cavidades abiertas, como el ano o como la vagina, el oído, cavidades naturales, ¿sí?, abiertas. En este último caso es necesario que exista suficiente humedad para mantener un medio a tono con su organización, o que sus hospedadores lógicamente tengan vida acuática. Aquí podemos ver también que los parásitos pueden encontrarse en las cavidades abiertas, pueden ver, ¿sí?, también en el aparato digestivo. Aquí podemos ver el aparato digestivo, el aparato respiratorio, podemos ver un caso de ictocaulosis. Estos que están aquí viendo abiertos es un bronquio principal y lo demás es pulmón. Y también en el aparato genitourinario podemos ver la presencia en los cálices renales, la presencia de nemátodos, y podemos ver un quiste en lo que es la musculatura, en la carne, que esto es solitaria, este es un céstodo. Ok, también podemos ver que tenemos en el cerebro los céstodos, las solitarias pueden llegar y poner los cisticercos en el cerebro. En el aparato circulatorio también, podemos ver esta infección de nemátodos de diofilarias en el corazón.
y el cerebro, que sería lo que es el tejido nervioso. Imagínense cómo puede llegar un animal o una persona a tener tantos en el corazón de esta manera. Bueno, y tenemos lo que el término de parasitismo errático. Aquí podemos ver el ojo de un gato y podemos observar dentro del ojo un nematodo. Además de localizaciones mencionadas y que constituyen su hábitat normal, los parásitos pueden hacer migraciones a los órganos del mismo animal o bien aparecer en otra especie de animal que no sea su hospedador. Hábitat: en este último caso, más que en el primero, las larvas se enquistan dentro del órgano invadido sin llegar a conseguir su madurez sexual. Esto es el parasitismo errático. Ahora comenzaremos la primer parte de lo que es la lucha contra los parásitos. La lucha de los parásitos es todo lo que nosotros podemos hacer para bajar la cantidad de parásitos en nuestra propiedad o en la ganadería, en las ganaderías. Y la lucha de los parásitos no solamente es inyectar o desparasitar los animales. La lucha de los parásitos también incluye algunas otras normas que veremos a continuación. De los parásitos que atacan nuestro ganado, los helmintos, o sea, los gusanos redondos, son los que tienen la mayor importancia. Las diferencias existentes entre las manifestaciones de las enfermedades de naturaleza bacteriana y vírica y las helmínticas son diferentes, y trataremos de explicarlas a continuación. Tenemos las enfermedades bacterianas. El agente patógeno se multiplica individualmente, las bacterias, mediante división continua. Sabemos que una bacteria en 3 horas puede reproducirse en 1.000.000 de bacterias. En los helmintos no ocurre igual, puesto que dentro del hospedador solo suele desarrollarse la cantidad de parásitos que entraron en su estado larval, que pueden ser pocas o muchas larvas, y estas larvas no van a reproducirse en 1.000.000 de larvas en 3 horas. Por eso es que las bacterias presentan complicaciones agudas, o sea que en menos de 24 horas el animal puede presentar una sintomatología de gravedad. En cambio que los parásitos va a tardar mayor tiempo a que se desarrollan y se reproduzcan los parásitos. Como el número de larvas que ingresa al organismo es por lo general relativamente pequeño, no se producen manifestaciones clínicas evidentes, como en el caso de las enfermedades bacterianas o víricas. El estado de infestación ciertamente no solo se mantiene gracias a las infestaciones, sino que incluso se exacerba. Pero a pesar de todo, las enfermedades parasitarias frecuentemente son asintomáticas y tienen un curso latente o crónico. Con ayuda de métodos de investigación coprológica, estamos hablando de lo que es el examen coprológico en los laboratorios clínicos, ¿sí? Podemos determinar el género mediante los caracteres morfológicos de los huevos y larvas de helmintos, asimismo por la forma del tamaño y de los quistes en el caso de los coccidios. Otros quistes de protozoarios, así como los huevos de artrópodos, se implantan en el aparato digestivo, es decir, desde la abertura oral hasta el ano, incluyendo el hígado y el páncreas, los que están relacionados siempre con el intestino. Los parásitos viven en los pulmones y eliminan sus huevos y larvas en el sistema bronquial. Aquí podemos ver el caso del Dictyocaulus vivíparo, que es un parásito pulmonar del ganado bovino. Entonces, a través de la tráquea, de los bronquíolos llegan a la tráquea y de ahí suben por la faringe, ¿sí?, ayudados por el epitelio vibrátil y la tos que el animal tiene, alcanzando de esa manera la epiglotis, la faringe, y llegando al intestino después de haber sido digeridos. Ahora vamos a estudiar qué es el periodo de prepatencia.
Es muy importante que todos sepamos en qué consiste el periodo de prepatencia. Es muy importante como concepto. Veamos entonces. Periodo de prepatencia. Definición. El periodo de prepatencia es el tiempo que transcurre entre el momento en que la larva o el huevo infestivo, ¿sí?, penetra en el organismo del animal hospedador hasta que aparecen los primeros huevos en sus heces, orina u otro, según el caso. Este periodo varía de acuerdo con las especies parasitarias de que se trate, si es un protozoario, si es un metazoario, ¿sí? Pero el periodo de prepatencia es el tiempo que transcurre entre la entrada del parásito y la salida de sus primeros huevos. Ya que cada animal sano cuenta con una presencia normal de parásitos, la meta del tratamiento medicamentoso de una parasitosis no puede hacer aspirar a dejar absolutamente excepto al animal del problema. Cuando nosotros inyectamos nuestros animales, no estamos matando todos los parásitos. Quedan algunos huevos, quedan algunas larvas. Y por eso debemos de tratar de tomar otras medidas sanitarias. En eso consiste un plan de desparasitación. El plan de desparasitación no es solo aplicar el desparasitante. Eso es un concepto errado, es una falacia. Parece verdad, pero no es verdad. El exceso patológico de parásitos que ha podido formarse por la influencia de factores nocivos al animal sano debe ser eliminado para que el equilibrio entre los parásitos y el organismo se restablezca. Debemos de eliminar los factores que pueden ayudar a los parásitos. En el video anterior se recuerdan que vimos cuáles eran los focos de infección: el agua contaminada, la comida contaminada, pisos contaminados, animales que conviven con el mismo ganado, del mismo animal y de especies silvestres. Entonces todas esas cuestiones son a las que debemos de apuntar, y de esa manera debemos de hacer un plan en el cual incluya limpieza de comederos, limpieza de bebederos, dar agua y alimentos limpios, ¿sí?, desparasitar y evitar los animales de otras salvajes y que vengan de otros lugares. Podemos ver, ¿verdad?, que consecuentemente un tratamiento es más eficaz si al mismo tiempo de inyectar nuestros animales con desparasitante, ¿sí?, se eliminan las influencias ambientales desfavorables que actúan sobre la vida de los animales afectados del rebaño. En esta ocasión, el estiércol, sobre todo en la época lluviosa, es un reservorio de parásitos, porque la humedad y el calor ayudan a que los parásitos se mantengan vivos. Ellos salen por la noche, se suben en el pasto y el animal llega, se lo come y se infesta. Entonces debemos de tratar de recoger los excrementos, el estiércol del ganado en nuestros potreros y en nuestros corrales. Esa sería una grandiosa recomendación. Además de eso, se requieren ante todo medidas amplias y preventivas de las manifestaciones, así como favorecer la formación de defensas naturales por el propio hospedador. ¿Sí? Estas se estimulan disminuyendo el número de parásitos por medio de medicamentos, encontrando un eficaz apoyo también en el mejoramiento cualitativo de la alimentación. O sea, además de inyectar, debemos de tratar de dar no solamente tusa en el verano o lote molido a los pobres animales, debemos también de darle, ¿verdad?, algún suplemento mineral o darle comida que contenga, digamos, harina de soya. Eso va a mejorar la salud de nuestros animales, va a aumentar los niveles
inmunológicos que los va a defender de los parásitos. Y por aquí nos vamos a quedar y espero que este video haya sido de su provecho. Pasen un feliz día.